Bueno, hoy vamos a llegar a la última de las predicaciones de esta serie que llamamos Una vida en orden. Para quienes nos visitan, tratamos una serie de predicaciones temática, pensando en algunos áreas de la vida que se desordenan, nos hacen entrar en caos, y con el ánimo de cómo ver cómo la Escritura pone cada una de esas áreas, al llevarnos a Cristo, la pone en orden. Y hoy es el último tema, que es el tema del temor. Hemos hablado de todo un poquitico, pero hoy vamos a hablar del temor. Quería preguntarle si usted se considera una persona miedosa, temerosa. ¿Sí? ¿Será que sí? Más o menos. Bueno, hoy voy a arrancar contándoles un poquitico de mí y de mis temores. Yo soy una persona muy temerosa, bastante. Y mis temores comenzaron desde muy pequeño. Imagínense que yo siento que yo viví una infancia muy marcada por el temor. Pues no por el temor a los monstruos y esas cosas, no, como por un temor muy particular. Era el temor a ser rechazado. Cuando yo era más chiquitico, yo era gordito y era bajito y era poco atlético, y yo sé que mi mamá decía que no, pero yo era feíto, ¿cierto? Era muy lindo, ¿cierto? La mamá siempre lo ve uno lindo. Y yo sé que algunos van a decir, pues, pastor, eso no ha cambiado mucho, no ha cambiado mucho, digamos. Pero bueno, realmente era tan complejo, era tan complejo que yo recuerdo que tenía un apodo que me pusieron que me dolió mucho. No sé si recuerdan una caricatura de esas de los Looney Tunes, que era Porky, que era un marranito, ¿sí? Bueno, así me decían a mí. Así me decían a mí. Y la cosa es que no solamente era el físico, sino que, pues pensando en mi personalidad, yo soy así, aunque no parezca, muy introvertido. Sí, muy introvertido, muy calladito, más bien aparte de la gente. Y en temas académicos no era muy brillante, sí, la verdad. Ahí como que pasaba a lidiar las cosas. Así que bueno, en mi infancia fue eso complejo. Pero para añadirle más problemas, imagínense que tuve un accidente cuando tenía como 11, 12 años y me tumbé los 3 dientes de adelante. Entonces pasé parte de mi bachillerato mueco. Y cuando no fue mueco, fue con una prótesis que era como amarilla, entonces pues era peor la cosa. Entonces era como un perfecto caldo de cultivo, es decir, mi identidad estaba vuelta a un trapo en ese tiempo. Aprendí a mimetizarme, a esconderme, hasta que por alguna razón empecé a jugar voleibol en el colegio y resultó que era como bueno para eso. Entonces ascendí, me fui ya para la liga, y todo cambió. Entonces todo cambió. Me estiré. Entonces pueden ver que mis papás son bien bajitos. Eso hizo algo ahí, o hay un secreto en la familia. Crecí, me estiré y me volví bueno para algo. Es decir, era bueno en algo. Ya el entrenador y los compañeros como que, no, el que me pedía, no, venga para que juegue con nosotros. Y yo, ya había otra etapa de mi vida, y por fin el temor al rechazo de la gente, por fin se fue, por fin. Hasta que llegó otro joven a entrenar con nosotros, y empezó una competencia y empezó de nuevo a surgir el temor ahora, porque iba a perder aquello que me había dado identidad, ¿cierto? Eso que tanto por fin ya lo iba a perder, entonces el temor volvió. Y bueno, la historia es muy larga, hay un montón de ires y venires en este tema de la identidad, que de alguna manera es como el vivo reflejo de lo que yo creo que muchos de nosotros, por no decir todos, experimentamos en una u otra área de nuestra vida. Si nosotros tenemos muchos temores, caminamos la vida constantemente con temores. Algunos temores muy naturales
y cotidianos para todos nosotros vienen desde muy pequeños. Ese temor de si voy a ser amado o no voy a ser amado, si voy a ser aceptado o no, si voy a ser aprobado, si le voy a gustar a alguien, si voy a pertenecer a determinado grupo, si voy a estar seguro. Y empezamos a tener miedo de alguna manera y nos produce mucha ansiedad el equivocarnos. Nos da ansiedad el decepcionar a otros o el quedarnos solos o perder algo. En particular, uno todo el tiempo está con miedo, desde muy chiquitico. O si no, miren a los niños en el colegio. Muchas de sus crisis son temores muy reales. Pero más adelante uno dice, no, bueno, cuando uno envejece ya eso se va. Pero ¿cuál? Eso no se va, eso sigue ahí todo el tiempo. Uno sigue experimentando el miedo a que lo rechacen, a que lo critiquen, a que lo abandonen. Uno tiene miedo al futuro, a la enfermedad, a la muerte. Es decir, uno es un nudo de miedos todo el tiempo. Sin embargo, yo no sé si se han percatado que muchos de los temores que nosotros tenemos, esos temores de la identidad, de valor, seguridad, aceptación, aprobación, amor, tienen un principio en común. Y es que todos esos temores buscamos resolverlos horizontalmente. Si todos esos temores, uno trata de resolverlos en la gente, no otras personas. Por eso es que los temores a veces se disfrazan de pensamientos o preguntas por allá atrás. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Cierto? El temor a ser aprobado. ¿Será que alguien me va a amar? ¿Quién soy si los demás no me aceptan? ¿Dónde encajo? Si tengo lo que se necesita, si soy suficiente. Hay muchos temores a ser desprotegido, a perder el control de las cosas. Ese es uno de los favoritos nuestros, ¿cierto? A perder el control de las cosas. A fracasar, a no tener éxito, a perder mi reputación. Una y otra vez, esos temores se vuelven como un motor dentro de nuestra vida que nos impulsa y nos hace navegar de una manera particular, conducirnos de una manera particular, actuar de una manera en particular. Ahora, como todos esos temores, tratamos de resolverlos fuera de nosotros, en las personas que nos rodean, sin darnos cuenta, nosotros le estamos dando el poder a los demás de definir quiénes somos. Definen nuestro valor, nuestra identidad y nuestra seguridad. ¿Sí o no? Si en últimas, lo que yo soy, valgo, lo que importo, es determinado por lo que los otros piensan, entonces, ¿quién tiene el poder realmente? El otro, y no yo. Y ahí es donde la sociedad arrancó a decir, no, no más, no más. Valórate a ti mismo. Y ahí encontramos la propuesta cultural para lidiar con todo ese mar de temores que tenemos en nuestro corazón. Valórate a ti mismo. ¿Lo han escuchado? Y eso tiene diferentes nombres. La autoestima, valórate más. El amor propio, ámate como tú eres. La autoaceptación, recuerda que tú no necesitas la aprobación de nadie. La autenticidad, sé fiel a ti mismo. La autocompasión, trátate con la misma gracia con la que tratas a otras personas. O poner límites, aprende a decir no sin culpa. O el desapego, simplemente no vivas para complacer a los demás. ¿Les suena familiar? A mí no solamente me suena familiar por el estudio, sino porque lo escucho todo el tiempo. Es decir, nuestra cultura está plagada de eso. Y nuestra iglesia también. Es impresionante ver cómo aún entre nosotros nos animamos y nos aconsejamos en tiempos de pruebas y de crisis así. No, valórate, ¿cierto? Tú eres especial, tú eres importante, ámate a ti mismo. Y decía, como que hay algo que se nos está perdiendo, ¿no? Algo que se nos está perdiendo muy importante. Porque hemos absorbido el mismo principio. Claro, la solución a esa angustia, esa ansiedad interna de vivir con miedo, tratando de que otros me puedan dar su aprobación o su like. No, ya. Yo me voy a dar mi propia aprobación. Yo voy a ser fiel a mí mismo. Y entonces uno empieza a ver
escuchar, yo soy muy observador del comportamiento del ser humano, me encanta eso. Y uno empieza a ver quiénes tienen el argumento. Uno dice, no me digas que no, el miedo se fue. El miedo está ahí. Solamente que lo aprendiste a maquillar muy bien. Aprendiste a actuar muy bien. Como que no me importa nada. ¿Cierto? Yo soy original. Yo soy fiel a mí mismo. Y es tan fiel a sí mismo que se empieza a parecer a un montón de gente. ¿Se han dado cuenta de eso? En el tema de la originalidad, y uno ve que todos son igualitos. Se visten igual, se peinan igual, les gustan las mismas cosas. Y como que, ¿por qué? Mis hermanos, ¿por qué el miedo persiste? Bíblicamente hay una respuesta para eso. Es que tú y yo, sea que creas o no creas en el Señor, tú y yo fuimos creados por Dios a la imagen y semejanza de Él. Nosotros entendemos quiénes somos a la luz de conocer al Señor y de estar en una relación con Él. Esa es la única manera que nosotros entendemos el propósito de nuestra vida, la identidad de nuestra vida y el valor que tenemos. Lo tenemos en Él. Resulta que cuando tú y yo decidimos cortar esa relación y hacer el grito de la independencia y vivir lejanos a Dios, algo profundamente se quebró en nuestro corazón. Y empezamos como cucarrón dándose totazos contra la pared, a tratar de encontrar quién nos define. ¿Quiénes somos? ¿Por qué es que valemos? Y lo buscamos en cualquier cosa, en la belleza, en la estética, en las relaciones sentimentales, en la plata, en el éxito, en las carreras, en los títulos, en la inteligencia, en lo que sea, en la generosidad. Tratamos de que cada una de esas cosas nos defina y nos diga quiénes somos, porque tenemos miedo. Miedo. Vivimos constantemente con algo que se ha denominado el síndrome del impostor. Tenemos miedo a ser descubiertos como somos. Ese temor, en particular, los teólogos lo han llamado el temor a el hombre. Así se llama teológicamente eso, el temor al hombre. Y es el tema que vamos a tratar hoy. La Biblia está llena de ejemplos de esa exhortación. Por ahí Isaías 8, no temas lo que ellos temen, ni te dejes asustar. Isaías 51, ¿quién eres tú, hijo de hombre, que temes a un mortal que es como una hierba? Una y otra vez el Señor dice, pero ¿por qué el miedo de ustedes está tan distorsionado? De hecho, Proverbios tiene uno que me encanta, Proverbios 29. El temor al hombre es un lazo. Es un lazo para tu vida. Hoy vamos a entrar en una predicación que he llamado Deformados por el temor. Deformados por el temor. Y aunque vamos a estudiar un salmo, vamos a estar en dos pasajes, vamos a estudiar un momento en la vida de un gran hombre, un gran héroe de esos de la fe, de los gigantes. Nada más y nada menos el rey David. En un momento de la historia en la que él literalmente es deformado por un miedo que se albergó en su corazón, un temor. Y el anhelo, mis queridos, es que podamos pasar hoy de ese temor al hombre que siempre nos deforma al temor a Dios que nos transforma a la imagen de lo que Él desde el principio diseñó para hacer. Tal si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en este camino a través de su palabra. Nadie nos conoce como tú, Señor. Podemos fingir para muchas personas, pero nunca para ti. Y queremos darte gracias porque tú quieres salirnos al encuentro ahí donde estamos. Muchas veces presos del temor, fingiendo. Y a pesar de lo pecaminoso de esta actitud, tu gracia quiere entrar a darnos tu perdón, tu libertad y tu transformación. Y eso es lo que quiero pedirte, Señor, que por favor hagas hoy a través de tu palabra y a través de mi debilidad y fragilidad para poder presentar algo tan precioso
como lo que tú ofreces. Danos tu vida, Señor, y oro que tu Espíritu revele y siga mostrando esos elementos que quizás se han pegado de tal forma, como anquilosados en nuestra vida, que necesitan ser removidos para gozar de la libertad, el gozo y la paz que tú quieres traer. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Salmo 34. Si ustedes van al Salmo 34, búscalo en su Biblia, van a ver que tiene un titulito. ¿Sí lo ven? Salmo 34. Dice, Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, quien lo echó y él se fue. Entonces aquí entramos al ejemplo que le da luz y la situación que le da luz a todo el Salmo que vamos a estudiar. Pero para poder entender lo que el Salmo significa, pues tenemos que ver el contexto al cual se refiere. Así que vayan por favor conmigo a 1 Samuel, capítulo 21. Resulta que esta escena de David fingiéndose loco es el momento en el que pasa después de que Jonatán, el hijo de Saúl, va y le dice a David, hermano, ¿sabe qué? Sí, mi papá lo quiere matar. Salga corriendo. Entonces él sale disparado y se va hacia la tierra de Nod. Se va solo. Y llega y se encuentra con un sacerdote, Ahimelech, que está asustado como que usted, ¿por qué viene solo? Si este es el gran guerrero del rey Saúl. David, preso de ese temor, le empieza a decir un montón de mentiras. No, es que me enviaron, imagínense que era muy secreta y muy urgente, entonces, y así recibe un poquitico de comida, el pan de la presencia del Señor, y le dice, bueno, deme un arma. O sea, la única que tenemos es nada más y nada menos que la espada de Goliat, con la misma que él había decapitado al gran valiente de los filisteos. Después sale de Nod y se interna en las tierras de sus enemigos, quizás pensando que Saúl no lo iría a buscar allá donde los filisteos. Y entra a la tierra de Gad con la espada del héroe de ellos, la espada de Goliat. Entra allá y ahí aparece nuestro relato en 1 Samuel 21, versículo 10 al 15. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David, el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo, Saúl mató a miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras, dice literalmente el texto, puso este temor en su corazón y temió grandemente a Aquis, rey de Gad, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este a mi casa? David se fue allí y se refugió en la cueva de Adulam. En esta escena, David literalmente, al poner el temor a Aquis, el temor al hombre en su corazón, es completamente deformado por él. Él empieza a fingir y a actuar como alguien quien no es. Recuerden que en este momento de la historia, David es un gran héroe. De hecho, los filisteos lo saben. Ese es el que le cantaban una canción que mató a 10,000. Ese es un gran hombre. Ya el pueblo sabe que él ha sido ungido para ser rey de Israel. Él sabe su identidad, él sabe quién es y para colmo está cargando en el cinto la espada de aquel hombre que nadie se atrevía a desafiar, pero que con la fuerza del Señor él venció. A diferencia de otros momentos de la vida de David en donde él teme y ora, aquí él simplemente actúa. El temor es tanto que él empieza a actuar en modo supervivencia. Él necesita sobrevivir a toda costa. Así que
empieza a deformar su semblante y a actuar como un loco. Por favor, miren eso. Solo temor. Solo por temor. Ahora, quizás nosotros no babiamos así como David, ni nos portamos como locos, pero es cierto que nosotros también por temor aprendemos bastante a actuar, a fingir. Y no necesitas una gran actuación. Eso se da en frases sencillitas, como cuando tú finges que todo está bien, ¿cómo estás? No, bendecido, próspero y en victoria, cuando estás por dentro destrozado. Cuando utilizamos las mentiritas, esas mentiritas chiquitas, porque qué pena quedar mal. Cuando más bien nos callamos, porque no, más bien no le digo que después se daña la relación. Cuando aprendemos a exagerar y hablar de más de nuestros logros, ¿cierto? Y los inflamos, porque en últimas es que ahí está nuestra identidad. O cuando, por el otro lado, aprendemos este patrón de esconder nuestros pecados, nuestras debilidades, porque no queremos decepcionar. O aprendemos también a complacer, a ser bien complacientes con las personas, con nuestros seres queridos, con nuestros matrimonios, para no perder esa aprobación que me dicen que lo estoy haciendo bien, que soy un buen padre, que soy un buen esposo, que soy un buen jefe. O la tendencia a controlar todo, para que nada se me desarme, para que nada me salga mal. A compararnos. Las redes sociales sí que sirven para eso, ¿no? Para no compararse. Y sentir que siempre le falta un montón. Cambiamos nuestra personalidad. Demudamos el rostro. Empezamos a actuar en nuestro modo de supervivencia solamente por temor. ¿El temor a quién? Al otro. Así. No babiamos, pero sí actuamos. Resulta que 1 Samuel no da ningún registro de una reflexión o algo de David. Sin embargo, el Salmo 34 nos dice que la antesala del Salmo es justamente esa situación. Entonces, con esos lentes, quisiera que nos acercáramos al Salmo hoy para ver 4 principios que David nos ayuda, con los cuales nos ayuda a salir del temor al hombre al temor a Dios. Y particularmente tienen como este sabor a, mira, tú que quizás has temido como yo, recuerda esto. Arranquemos. Salmo 34, versículo 1. El primer recuerda. Recuerda que su misericordia siempre te sustenta, te soporta. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloría mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. El primer ánimo de David para quienes vivimos presos del temor, al hacer una reflexión tardía de lo que pasó, es, ¿sabes qué? Recuerda primero que el Señor es tu sustentador y tu soporte. Su misericordia nunca acaba. Noten que David arranca el Salmo invitando a exaltar al Señor y de hecho su alma se gloria es en Él. Él no está diciendo por ninguna parte lo astuto que fue. Qué tan hábil de mente para saber cómo se salía de ese temor. Él lo que está reconociendo es que él era un pobre que no tenía nada más para hacer, un pobre desesperado, pero no atribuye nada de su salvación a lo que él aprendió a actuar, sino que ¿a quién le atribuye su salvación? A Dios.
Es Dios el que lo escuchó. Es Dios el que lo salvó. Pero no solamente hizo eso, sino que lo libró de todos sus temores. Esa palabra en hebreo es una palabra que se refiere particularmente a ese terror, espanto y ansiedad que se experimenta, que paraliza. Es como el miedo que llevó a David a fingir la locura, que es un temor horizontal. Uno queda aterrado por lo que el otro puede hacer, por lo que el otro puede decir. Ese es el temor del que dice David. Y lo que dice es que Dios lo liberó de ese temor horizontal. Todos esos terrores que él tenía, el Señor los quitó. David aquí en ningún momento se presenta como un héroe. De hecho, después de librarse de semejante situación, él dice, el Señor metió la mano y me salvó. Yo no tenía esperanza y Él introdujo su mano y me sacó. Es un acto de humildad el que David tiene aquí para reconocer que ahora la victoria que tiene no vino de él, sino que vino del Señor. Y queridos, a veces cuando veía este salmo, sentía como admiración de la manera en que David, después de un momento tan bochornoso en su vida, al final reconoce, es que esto que yo soy, esto que pude, en lo que pude salir adelante, no fue algo que yo logré, no fue mi astucia, eso fue el Señor el que me salvó. Yo era un miserable, un pobre, y el Señor me rescató. Él fue. Y me parece muy clave esa actitud humilde de reconocer, porque saben que yo creo que en este patrón que vamos teniendo de fingir en la vida para ganar la aprobación de la gente, muchas veces nosotros nos empezamos a meter en la película de que fuimos nosotros los que ganamos eso. Es que como yo he trabajado tanto por ese proyecto, como yo he trabajado tanto por esta imagen, porque como sé hablar tan bien, y uno empieza a como inflar pecho por los logros que uno tiene, desconociendo que muchos de ellos fueron motivados por el miedo y que en últimas lo que has logrado lo tienes solo por el Señor. Y la primera invitación de David, ¿sabes qué? Delante del Señor, para salir de ese temor al hombre, primero reconócete pobre. Es una invitación de gracia a decir, no soy yo el que me salva. De hecho, yo soy un hombre que tiende a estar constantemente fingiendo. Por eso es que tengo este temor del impostor, a ser descubierto. Pero siempre su misericordia aún actúa en aquellos que le hemos dado la espalda. Su misericordia entra a rescatarnos de esa esclavitud, de estar tratando de agradarle a todo el mundo. Su misericordia viene para liberar. Y eso es lo que David dice. ¿Sabes qué? Recuerda eso. A pesar de que tú tengas ese síndrome del impostor, que constantemente actúes en modo de supervivencia, por el temor que te domina a las personas, eso no limita la acción del Señor. Él quiere rescatarte. Y gracias al Señor por esa gracia que nos manifiesta. Ahora, versículo 8 en adelante. El otro recordatorio que David nos deja es que la bondad del Señor siempre llama para confortar. David empieza como en una actitud muy distinta, como quien después de la reflexión tardía del momento bochornoso que fue dominado por el miedo a los hombres, empieza a invitar a los otros, no caminen por ahí, no caminen por ahí, sino que miren lo que les dice. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. Esa primera invitación que David hace es, venga, pruebe y vea que el Señor que te está llamando, que te está rescatando, es un Dios bueno. Pero lo más curioso es que estamos diciendo que estamos saliendo de un temor, el temor al hombre, que no queremos una vida dominada por el temor. Pero ¿a qué nos invita David? A temer.
Bueno, entonces, ¿temer o no temer? Esa es la cuestión. El punto es, tu vida siempre está guiada por un temor. ¿Pero temor a quién? ¿Dónde resuelves tu temor? Y David dice, mira, el camino que yo los quiero invitar es un camino de libertad, pero que se encuentra bajo la sombrilla del temor al Señor. Lo interesante es que cuando indagas a qué se refiere, porque uno dice, es la misma palabra. Sí, pero es la misma palabra, pero no es la misma palabra en hebreo. Cuando David habla, vengan y teman al Señor repetidas veces, está hablando de un temor que parte de la reverencia, que parte del asombro, que invita a la adoración, que es un reconocimiento de alguien que tiene autoridad sobre mí. Por eso no es un temor de terror, sino que es más como el temor que tiene un hijo a un papá. Ese temor, que es un temor reverente, pero profundamente relacional. Ese es el temor. Vengan y teman al Señor. Lo que está haciendo David es poniéndolos nuevamente en la relación correcta, debajo del Señor. Esa relación que cortamos en nuestro pecado, tratando de buscar identidad en otros lugares. Dice, ponga de nuevo su vida debajo del Señor. Témanle a Él. Háganlo a Él su prioridad. Háganlo a Él la fuente de su identidad, de su valor y de su propósito. Témanlo a Él. Porque cuando tú haces eso, nada le falta a los que le temen. Entonces David no nos está invitando de una manera legalista, como que haz esto, haz aquello, o si no, que a veces es la manera en que muchos de nosotros hemos escuchado acerca del temor del Señor, que es básicamente uno como caminar pisando huevos, como teniéndole miedo y terror al Señor, porque en cualquier momento nos puede condenar o nos puede castigar. Pero miren que el temor del que habla David está precedido por vengan. ¿Prueben qué? La bondad del Señor. Es un temor que invita a un padre que es compasivo, tierno, fiel, bondadoso. Y David dice, mira, este temor es mucho mejor, porque está plagado de la bondad de un buen padre, que cuida de tu necesidad, de tal modo que no les falte nada a los que le temen. Ese es el temor que yo quisiera que ustedes tuvieran en su vida. Es un temor totalmente distinto. Porque el otro temor, ese que reconocemos que muchas veces domina nuestra vida, el temor a los hombres, a lo que las personas dicen y piensan de nosotros. Como dice Proverbios 29, es un lazo. Este temor esclaviza. Este temor libera. Este temor genera mucha ansiedad porque nunca estás seguro si sí te van a probar. Este temor te da una tranquilidad y una paz. Este temor siempre te deja descansando en tus propias fuerzas. Este temor te da los recursos del Padre a tu favor. Por eso David dice, venga y pruebe esto. Venga y pruebe a Dios. Y pruebe su bondad. Pero bueno, ¿yo cómo sé que Dios es bueno? Porque yo sé que mucha gente tiene ese temor de, no sé, es que me da miedo entregarle mi vida a Dios. Me da miedo entregarle mi vida a Él. Pero mis queridos, ¿saben qué? Yo quisiera que cuando escuches ese llamado de parte del Espíritu Santo de Dios que te está llamando, ven, vuelve, ríndete, entrégate completamente. Yo quiero que siempre miren ese llamado a través de la cruz. Porque es que esta cruz es el sello de seguridad de que Dios es bueno. ¿Por qué? Porque entregó a su Hijo para reconciliarse contigo, para darte un camino de vuelta a Él, aunque tú has andado como un cucarrón dándote totazos por todas partes, cuando ni siquiera lo estabas buscando. Él te estaba buscando a ti. Él es bueno. Y por eso David dice, pruébenlo. Prueben al Señor. Él es muy compasivo. El tercer elemento que David nos deja también es otra invitación. Miren el versículo 11.
Y aquí pareciera como que uno se metiera en Eclesiastés o en Proverbios, porque David toma la actitud de un padre. Y ahí nos deja saber que el Salmo tiene ese sazón como de quien está enseñando, tratando de ganar el corazón de quien escucha. Vengan hijos y escúchenme. Les enseñaré el temor del Señor. ¿Quién es el hombre que desea vida y quiere muchos días para ver el bien? ¿Quién quiere vivir bueno? Es lo que está diciendo David. ¿Quién quiere vivir sabroso en esta vida? ¿Quién quiere tener una larga vida y una vida provechosa, rica, sabrosa, que se disfrute? ¿Quién? Bueno, vengan pues. Les voy a enseñar esto. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. David le recuerda a quienes quieren ser liberados del temor que el temor del Señor tiene un poder transformador. Su temor te transforma. Así como el temor al hombre deforma, el temor a Dios te transforma. Porque Él te diseñó. Él sabe quién eres y para qué te diseñó. Cuando vienes a Él, lo que empieza a pasar es que hay un cambio. Y miren que David dice, venga, yo les enseño cómo es temer al Señor, cómo es caminar en sujeción a Él y para la gloria de Él. Sencillo. En primer lugar, guarda tu lengua del mal y del engaño. Cuando tú pones al Señor como tu temor y tu temblor, y tu mayor deseo es ahora lo que Él dice, lo que Él piensa de ti, entonces eso empieza a cambiar la manera en que tú hablas. Porque claro, como aquí en este temor nos tocaba decir tantas mentiras, porque si no perdíamos negocios, amigos, relaciones, no hables mentira. Este temor al Señor, caminar con una seguridad de lo que Él piensa de ti, te libera para hablar la verdad, sin temor, y no de una manera déspota ni cínica. No, tú puedes hablar con libertad, porque ya tu identidad no está determinada por lo que otros piensan. Así que si te equivocas, puedes admitirlo, puedes decirlo. ¿Por qué? Porque no es lo que otros piensan. Ya tú estás seguro en la afirmación que Él tiene de ti. Apártate del mal y haz el bien. Este temor del Señor cambia también la manera en que actúas, lo que haces. Porque también el temor al hombre nos hacía mimetizarnos y muchas veces transar y negociar con la moral y con la ética, ¿sí o no? Porque uno pierde más plata, porque uno puede perder más relaciones, porque puede tener implicaciones en cómo me ven. Entonces más bien yo me acomodo para poder encajar, para poder ser recibido y aprobado. Pero cuando temes al Señor, ahora tú puedes actuar con rectitud, apartándote del mal y haciendo del bien una agenda. Porque ya tú no estás encadenado a lo que otros esperan de ti para poderte aprobar. Aquí eres libre. Y este temor del Señor es vivir así, con esa libertad, en santidad para Él. Pero también dice que para aprender el temor al Señor, nos invita a buscar la paz y seguirla. Y así también cambia lo que uno persigue en la vida. Sobre todo esos patrones conflictivos en los que nos metíamos antes por temor a los hombres, ahora nos volvemos, como dicen las bienaventuranzas, pacificadores. David está invitando a déjate transformar por el temor del Señor. ¿Quieres gozar una vida buena, sabrosa y deleitosa? Eso es lo que Dios quiere para ti. Da el paso a vivir en el temor del Señor, caminando en santidad, hablando la verdad, haciendo lo que es correcto y persiguiendo la paz en todos los lugares donde vas, para la gloria de su nombre. Entonces sí, este temor sí tiene un poder transformador. Y es una transformación que parte de la libertad de la esclavitud que antes teníamos. Ahora, yo sé que a veces nosotros, como tenemos este pensamiento tan legalista, decimos, bueno, entonces me voy a portar bien.
Eso es lo que uno podría decir. Bueno, para poder gozar de la vida buena que dice el Señor, me tengo que portar bien. Y no quisiera que salieras como, bueno, entonces ya no puedo mentir, tengo que portarme bien y tengo que buscar hacer las paces con todas las personas donde estoy. Porque mis queridos, recuerden que nosotros éramos tan pecadores, que Dios tuvo que enviar a su propio Hijo para poder otorgarnos su perdón y para poder abrirnos un camino al Padre. El único que habló completamente la verdad fue Él. El único que no pecó en ninguno de sus pensamientos ni en ninguno de sus caminos fue Él. El único que vivió completamente para reconciliarnos y hacer la paz, especialmente entre los hombres y Dios, fue Él. Nosotros vamos a fracasar muchas veces porque nuestro corazón está muy ligado a ese temor, ha dominado toda nuestra vida. Así que en el camino de movernos del temor al hombre al temor al Señor, seguramente te vas a dar cuenta que vas a fracasar varias veces. Y otra vez, porque no te mirarán feo, por no perder una relación, otra vez sacaste la mentirita. Otra vez fingiste ser quien no eras. Y hay una gracia que esa cruz nos otorga una y otra vez. Claro, ese es el temor y ese es el molde al cual estamos siendo formados y adaptados. Pero estamos en un proceso de su gracia, que nos lleva cada vez más adelante de salir de esta esclavitud a este temor que nos enseña a vivir en santidad para Él. Por último, el Salmo es dominado por una lista enorme desde el versículo 15 en adelante. Y van a notar mientras lo leemos que la lista básicamente está diciendo todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor hace, todo lo que el Señor hace. Y David en esa lista está recordándonos algo en particular, y es que la presencia del Señor, cuando tú lo haces, tu temor te va a seguir a todas partes, te escolta literalmente. Versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal para cortar de la tierra su memoria. Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. La maldad dará muerte al impío, y los que aborrecen al justo serán condenados. El Señor redime el alma de sus siervos, y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Es hermoso ver la serie de certezas. Después de invitar, hijos míos, vengan, yo les enseño un temor mejor. Ahora, quiero mostrarles qué pasa cuando tú haces del Señor tu temor. ¿Cómo es que se vive la vida buena y sabrosa? Se vive buena y sabrosa porque Él está. Y las certezas que David empieza a enlistar, que son muchísimas, nos recuerdan una y otra vez que en este temor experimentamos la libertad de todos esos miedos que han embargado desde pequeñitos nuestras vidas. Porque miren, dice que cuando tenemos el temor del Señor en nuestra vida, hay una vigilancia de parte de Dios. Porque los ojos del Señor están ¿sobre quién? Sobre los justos. Hay una atención especial del Señor porque sus oídos están atentos ¿a qué? Al clamor de los justos. Hay una certeza de que no importa dónde yo me meta, hay un rescate del Señor porque los justos claman y el Señor los... Hay un descanso en que aun cuando mi vida esté quebrada, encontraré compasión y consuelo de parte del Señor. Porque cercano está el Señor a los quebrantados del corazón y salva a los que tienen el espíritu abatido. Tengo la certeza de que ya no tengo que estar controlando mi vida porque tengo una protección especial. En este mundo que todo el tiempo descuadra la vida, ¿se han dado cuenta de eso? Este mundo todo el tiempo le descuadra la vida a uno. David dice,
Seamos honestos. Muchas son las aflicciones del justo. Aquí no hay ningún de gloria en gloria, ni en victoria, no. Eso es realismo bíblico que me encanta. Muchas son las aflicciones del justo, de ese que está en el temor del Señor. Muchas son. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Así de simple. No hay ninguna salvoconducto ni licencia que te haga como andar por encima del bien y del mal. ¿Listo? Muchas son las aflicciones. Bueno, pero entonces, ¿qué gracia? Si yo estoy buscando al Señor para que no me pase nada. En este mundo a todos nos pasan un montón de cosas. Pero la manera en que se vive es muy distinta. Porque cuando el justo clama, el Señor lo oye. Porque el Señor está cerca de él. Porque Él salva. De hecho, dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas lo libra, ¿quién? El Señor. Eso pasa cuando vives en el temor del Señor. Lo último que David deja es que particularmente hay una liberación que Dios hace, y es que Él redime, rescata el alma de sus siervos, y que no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. Y aquí uno se pone a pensar, bueno, pero ¿por qué? Estamos hablando de temores circunstanciales, relacionales, de situaciones que nos pasan en la vida. Pero aquí David dice, mira, esta protección del Señor trasciende aún a uno de los mayores temores que tú y yo a veces tenemos en la vida. Y es qué pasa cuando morimos. Y es muy triste porque tanto dentro del catolicismo como dentro del cristianismo, uno encuentra mucho esa zozobra, como que, yo no sé, espero que lo que yo haya hecho en mi vida haya sido suficiente. Pero la palabra nos recuerda que el justo tiene una seguridad que no la mueve nadie. No porque Él sea justo, sino porque de hecho el Salmo es citado para hablar de aquel a quien ni uno solo de sus huesos le quebraron. ¿Saben quién era? Jesús. La seguridad del justo no está en lo bueno que Él se comporta. De hecho, David dice que Él es un pobre. De hecho, el antecedente nos remite a un momento donde hubo muchos pecados de mentiras y de fingimiento. Pero ¿cómo es que puede Él estar seguro de que es justo? Solamente por la fe. Ahora, David todavía no había conocido a Cristo Jesús. Él le habían anticipado que vendría, pero nosotros sí lo conocemos. Nosotros sí sabemos que tenemos seguridad en Él, que nosotros somos justificados por la fe, que nuestra vida está en un proceso de moverse desde aquí, desde este temor del hombre que ha dominado nuestra vida, a vivir en el temor completo del Señor. Eso es lo que anhelamos. Y en este proceso estamos seguros. ¿Por qué? Por quien fue justo por nosotros. Pero también somos ayudados por un espíritu que está dentro de nosotros, incomodándonos. ¿Usted se ha dado cuenta que uno no puede pecar en paz cuando le ha entregado la vida a Jesús? Eso se siente todo maluco. Uno es como que ya no puedo hacer tranquilamente lo que quiero. Porque el Espíritu Santo una y otra vez jala y jala y jala hasta que nos conforme a su imagen. Esa es la certeza que David está dejando. También el alma del justo será rescatada. Todo aquel que viene a refugiarse en él. Así que, queridos, en últimas el Salmo termina con una gran invitación. Tú y yo somos hombres y mujeres llenos de temores. El tema es dónde estás lidiando con tu temor. Hay un temor del hombre que creo que seguramente en diferentes aspectos ha dominado, como en mi vida, también tu vida. Y lo precioso de este salmo es que nos está recordando que Dios no te quiere preso ahí. Él quiere darte libertad. Pero esa libertad irónicamente se encuentra sujetándote a otro temor. Pero el salmista dice que eso, sujetarse al Señor, no es meterse dentro de un búnker, sino encontrar un refugio.
Eso es lo que el Señor quiere hacer para ti y para mí. Que todos esos temores los traigas a Él y hagas de Él tu refugio seguro, dejando que hable a tu corazón, encontrando tu identidad en Él, arrepintiéndote como David nos muestra, arrepintiéndote, rindiendo tu vida a Cristo y haciendo un día a la vez a Él tu temor y tu temblor. Como termina diciendo por allá a Isaías. No digan ustedes es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni teman lo que ellos temen, ni se aterroricen, sino que al Señor de los ejércitos es a quien ustedes deben tener por santo, que sea Él su temor y sea Él su terror. Vamos a orar. Invitar a la alabanza que venga mientras oramos. Quisiera que pensaras por un momento que temor ha estado dominando tu vida por estos días. Y aún si puedes ver un poco más lejos, al ver esta historia de David, este bochornoso momento, ¿qué temor ha estado deformando tu vida? Haciéndote actuar como quien no eres, fingiendo, viviendo muchas veces con ese temor del impostor. Hay algo en tu vida que particularmente el Espíritu trae como a colación, trae a tu mente. Porque, queridos, el Señor entra a su mano por su misericordia, aunque tú y yo hemos estado buscando significado en otros lugares, aunque hemos huido de Él, antes de que siquiera nos volteáramos a mirarlo, Él ya estaba buscándonos. Y si hay algo que tú sientes que has estado poniendo a otras personas por encima del Señor, quisiera invitarte a que este sea un tiempo para arrepentirte. Reconoce tu pecado. Reconoce tus temores. Y ven al que Él llama. Al que David está diciendo, venga y pruebe la bondad del Señor. Hoy es un día para que tú te vuelvas. Hoy es un día para que tú seas más libre y goces el deleite de volver a encontrarte, pero mirándote a la luz de la cruz. Recordar quién eres, de aquel que te creó, que te hizo, que te vio valioso y precioso, no por lo que había en ti, sino por lo que Él puso. Pero queremos gozar de tu libertad. Y sé que esto es un proceso largo en nuestra vida. Pero te doy gracias, Señor, porque eres tú el que nos está conduciendo y llamando a la libertad. Te pido, enséñanos, Señor. En primer lugar, revélanos, muéstranos cuáles son los lazos con los que hemos caminado en nuestra vida y quizás no nos hemos dado cuenta hasta el día de hoy. Quizás estamos soñando muchas cosas, haciendo muchas cosas, atesorando muchas cosas porque tenemos mucho miedo. Y Señor, ayúdanos a extender nuestros brazos hacia ti, aquel que es suficiente, aquel que llama, aquel que nos quiere invitar a probar su bondad, aprendiendo a caminar en el temor que siempre fuimos diseñados para caminar. Nos volvemos a ti, abrazando en esa cruz nuestro perdón, pero también nuestra mayor seguridad de que tú ya has hecho todo lo necesario, que tú eres suficiente para esta vida y para la venidera. Te amamos, Señor, y anhelamos que en verdad tú te conviertas cada vez más en nuestra vida,
con nuestro mayor temor y temblor. Que nuestro mayor anhelo sea honrarte a ti, adorarte a ti, como el temor que un hijo tiene por su padre. Un anhelo profundo de que nuestra vida cada vez más sea alineada a los buenos propósitos de tu voluntad. Siendo liberados de todo lo que ha esclavizado, para ahora vivir en santidad para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.